Aquí con mi querido Pedro Alonso esta mañana para ver cómo está la situación, panorama económico financiero en el mundo y en México. Tocadito. Hola. Hola, buen día. Buen día a todos. Pues fíjate que se ha medio enredado el asunto porque luego ocurre que cosas que parecen ser buenas, los mercados luego las toman como no tanto. Es el caso, perdón, estoy tratando de salir de una especie de gripe. Es el caso un poco de lo que ocurrió con el empleo, el dato de empleo de Estados Unidos. El viernes se publicó, se crearon 151,000 empleos, que ciertamente es un dato muy abajo de lo que el mercado esperaba, que era alrededor de 200,000 empleos, y muy por abajo, digamos, del promedio del año pasado, yo diría por lo menos del promedio de los últimos 2 o 3 años. Que pues el año pasado el promedio fue de 250 y tantos mil mensuales, ¿no? Este dato, más un dato de desempleo de 4.9, o sea, por abajo del 5 aquel, que la Fed había dicho que era su nivel de pleno empleo, como se le llama ahí, provocaron que el mercado leyera, vamos a decirlo de esta manera, que la economía de los Estados Unidos, dado este nivel de desempleo de 4.9 en el mes de enero, después de varios meses de estar en 5%, fuera considerado como una señal de fortaleza de aquella economía, cosa que creo que nadie discute, pero bueno, a veces quienes nos dedicamos a este tipo de cosas le buscamos 3 pies al gato, como digo yo, ¿no? Esta situación genera que se abra una expectativa de que la tasa de interés puede subir más rápido de lo que se pensaba. Esto es, si la economía está bien, entonces la Fed está cumpliendo con su trabajo, por decirlo así, y por lo tanto subir la tasa es más fácil, lo cual es bastante relativo, en primer lugar. En segundo lugar, yo me niego, ¿verdad?, a admitir que un dato o un tipo de dato, como puede ser el empleo, sea el que explique la política monetaria de un país, o si este país o esta economía va bien o va mal. Es un conjunto de cosas. Pero en fin, el hecho es que los mercados actuaron de esta manera y bueno, los hicieron retroceder. De hecho, pues ahorita el mercado en Estados Unidos está bajando casi 2% hasta donde vi hace rato. Aquí en México la bolsa estaba bajando 0.9, 1.7 en Standard & Poor's. Curiosamente, en días anteriores había ocurrido exactamente el fenómeno a la inversa. Apareció un dato de expectativas del sector industrial en Estados Unidos que sonaba débil y por lo tanto los mercados actuaron diciendo, pues a lo mejor la tasa de la Fed no va a subir tan rápido y por lo tanto las cosas no se van a poner tan malas para el mercado financiero, y los mercados tuvieron unos días de alza, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, detrás de todo esto está la tasa de interés, porque finalmente es la que va a determinar, o es la que puede determinar como instrumento de política económica hacia dónde se mueven las cosas. Me parece que lo que está también atrás, lo que subyace atrás de esta situación de los mercados financieros, es la conciencia de que la Fed es el banco central importante. ¿Por qué? Porque la Fed, sin hacer absolutamente nada y habiendo hecho una declaración el día de su reunión de política económica bastante, yo diría bastante neutral y bastante sensata, en el sentido de que no se van a volver locos subiendo la tasa, lo van a hacer de manera gradual, se van a fijar en los datos, etcétera, no mucho nuevo. Genera este tipo de movimientos a pesar de que, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha anunciado la posibilidad de un aumento en sus medidas de apoyo a la economía de aquella región, y el Japón pues, está haciendo más o menos lo mismo, está utilizando fuertes medidas de política monetaria y fiscal para tratar de animar a su economía. ¿Dónde se nota que la Fed es el banco central importante? Pues en lo que pasa en los mercados y lo que pasa en el tipo de cambio. El dólar, en el momento en que el mercado lee, la Fed puede subir tasas, puede bajarlas, se mueve con mucha volatilidad. Digo, en pocos días el
se depreció 4%, ¿no? Que es una barbaridad. Bueno, hoy seguramente se va a apreciar un poco porque los mercados están dando la vuelta, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que esta semana se mantengan un poco aparte, porque yo pienso que van a haber no solamente movimientos por lo que haya en la economía, que ciertamente esta semana no hay muchas cosas que ver en la economía global, pero van a haber varias declaraciones, dos de la señora Yellen, que es la presidenta de la Fed, y dos funcionarios más van a tener también apariciones públicas, y esto seguramente va a dar lugar a N interpretaciones en los mercados, ¿no? Entonces, hasta que no encontremos, pues digamos, una zona de estabilidad, yo prefiero levantar la mano, ¿no? Trabajar a mano alzada, como digo yo, ¿no? Aquí en México vamos a tener, bueno, antes de lo que vamos a tener, la semana pasada comenté aquí que íbamos a tener datos de la confianza del consumidor y que yo los esperaba, pues, ciertamente no muy buenos, y así fueron. El dato de confianza del consumidor del mes de enero creció 1.6%, que es una tasa muy baja. No, digo, pudo ser negativo, pero creció 1.6%. No me preocupa tanto la tasa total, sino la confianza del consumidor tiene 4 o 5 elementos que la conforman. 2 de ellos preguntan sobre el pasado, 2 de ellos preguntan sobre el futuro, y uno más pregunta sobre la capacidad de adquirir bienes de consumo duradero en un hogar. Lo que me preocupa es que los datos que preguntan por el futuro, es decir, cómo se siente usted en los siguientes 6 meses, o cómo ve el país en los siguientes 6 meses, en ambos casos los datos son negativos. El dato de la confianza del consumidor, este punto de cómo se ve usted en la economía o en su economía personal en los próximos 6 meses, la respuesta en promedio es una caída de 1.6%. Pero cuando le preguntan a la gente cómo ve a este país dentro de 6 meses, la caída es de 7%. Lo cual me parece muy grave, porque al final lo que estamos diciendo es que vemos las cosas mal y la economía también se hace por expectativas, ¿no? Entonces, si yo no me siento confiado, y eso quiere decir, si no me siento seguro, si no tengo trabajo, o si tengo trabajo pero no estoy seguro de conservarlo, bueno, pues entonces no tengo confianza, y si no tengo confianza, pues no doy un paso adelante. Y eso es realmente de lo que estamos necesitados, de dar pasos hacia adelante, no permitir simplemente que las cosas ocurran, ¿no? Y a veces nos haga retroceder sin que metamos nosotros la mano, ¿no? Entonces a mí este dato de la confianza del consumidor, aunque como siempre mucha gente dice, bueno, pero es que son percepciones, pues ¿de qué creen que se hace la vida, por Dios? Entonces, bueno, sí me preocupa que los datos de cara al futuro estén siendo negativos, y sobre todo el del país, que es muy negativo, ¿no? Esta semana vamos a tener datos de inflación del mes de enero. Yo creo que la inflación va a ser como 0.25%, una cosa por el estilo. No va a alterar mucho a la inflación anual, que es 2.13, medida 12 meses atrás. Eso fue el dato de diciembre pasado. Yo creo que ahora pues será muy parecido. Los datos de inflación van a empezar a cambiar más adelante en el año, cuando desaparezcan algunos escalones, vamos a decirlo así, de cambios de precios que vimos en el 2014. Como comenté, pues me parece que habría que tomarnos a los mercados con un poco de distancia, así en el corto plazo. Ustedes saben que yo soy de los que piensan que a largo plazo todos vamos a estar muertos, como dice el maestro Keynes. Entonces yo sí pienso también en consecuencia que el largo plazo, ese del que todo el mundo habla, es la suma de los cortos plazos. Así es. Yo estoy contento de que en el largo plazo el Sol no será una supernova, porque si no nos acabaría todos. Estaría bien, estaría muy gacho. Bien, ahí está. Sí se está viendo una relativa lentitud en la economía norteamericana, cosa que afecta directamente a nuestra vecindad y a nuestro intercambio comercial. Sí, el sector industrial. En Estados Unidos yo creo hay 3 temas que les preocupan claramente. Uno es la inflación, que es bajísima. O sea, la inflación del año pasado fue 0.7, todo el año. Y en el último mes reportado, que es diciembre, fue negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, alguna vez lo hemos comentado aquí con ustedes, la inflación pues es
como la temperatura corporal, ¿no? O sea, si uno no tiene 36 grados y medio está mal, algo está mal. Si tienes 42 te mueres. Ya. Si tienes así menos como 32, 33, chance sí, también se muera. Entonces sí se necesita un pedacito de inflación. Y en Estados Unidos no lo están teniendo, su objetivo es 2. Así como aquí es 3, en Estados Unidos es 2. Y no están llegando, y están lejísimos de llegar. Esa es una. La otra es que el dólar está muy caro y entonces le está golpeando al crecimiento industrial. El año pasado el crecimiento industrial fue 1.7, me parece, pues que está por debajo del crecimiento general de la economía, lo está salvando el consumo, pero a la larga lo que genera valor y lo que genera ingreso y lo que genera empleo pues es el sector industrial. Claro, claro que sí. ¿Sí? Entonces me parece que esos temas son muy delicados, ahí los seguiremos este año, por supuesto. Me está comentando el público, me dice, he leído algunos artículos que hablan de un peso en 26. Pues me en el parece año. atrevido. La verdad, así hoy me parece atrevido, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio sigue la suerte del dólar. El dólar, así como se ve, pues va a tender a, desde mi punto de vista, a depreciarse un poco en el tiempo. Por esta razón que estoy diciendo, ¿no? O sea, sí les preocupa su industria, entonces no van a hacer mucho. Y la tasa no va a subir mucho más de lo que todos sabemos, por Dios, ¿no? Entonces, no hay un motivo claro para que el dólar se siga apreciando en el mercado internacional. Hasta esos niveles. Hasta esos niveles, ¿no? Ahí está. Tocayo, como siempre, muchas gracias. A ti. Gracias por estar Buen aquí día. con nosotros. Buen día. Como ustedes saben, Pedro Alonso siempre está en comunicación, siempre, a través de las redes sociales. Síganlo, búsquenlo. Tu dirección es... consejeriabursátil.com. Ahí está, consejeriabursátil.com. Ahí está Pedro Alonso. Síganlo. Yo creo que es un hombre que hay que seguir. Yo lo he seguido siempre, toda mi vida. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa. 200,000 empleos y muy, muy por abajo, digamos, del promedio del año pasado, yo diría por lo menos del promedio de los últimos 2 o 3 años. Que pues el año pasado el promedio... Aquí con mi querido Pedro Alonso esta mañana para ver cómo está la situación, panorama económico y financiero en el mundo y en México. Tocayito. Hola. Hola, buen día. Buen día a todos. Pues fíjate que se ha medio enredado el asunto porque luego ocurre que cosas que parecen ser buenas, los mercados luego las toman como no tanto. Es el caso, perdón, estoy tratando de salir de una especie de gripe. Es el caso un poco de lo que ocurrió con el empleo, el dato de empleo de Estados Unidos. El viernes se publicó, se crearon 151,000 empleos, que ciertamente es un dato muy abajo de lo que el mercado esperaba, que era alrededor de